En cada decisión que usted tome, busque siempre la guía de Dios. Y más cuando es así, algo trascendental como cambiar, irse a vivir a otro país, o probar un nuevo negocio, algo importante, algo que usted sabe que le va a llevar tiempo de su vida, bueno, que afecta a toda su casa, a todo su hogar. Busque la guía de Dios. Y dice la Biblia que el que busca la voluntad de Dios, la encuentra. Amén. El que tiene anhelo en hacer lo que Dios quiere, bueno, ese va a encontrar la guía de Dios. Así que esta bendición es muy importante para esta familia. Dios va a hacer grandes cosas en sus vidas. En esta mañana vamos a hablar, comenzamos el mes de diciembre, se termina el año y vamos a hablar de la profecía. Hemos declarado mes de diciembre, mes profético. Amén. Y vamos a profetizar en este mes. Y usted va a profetizar y va a declarar que termina el año en bendición. Y el año que viene, el 2020, va a ser un año bendecido. Amén. Un amén medio... Amén. Amén. Va a ser un año... No se me caiga ahora, hermano. No baje los brazos, sino todo lo contrario. Levántese con fe y declare que va a ser un año bendecido. Yo sé que las noticias, porque todas las noticias son malas. Yo escucho a los economistas, los políticos, aún hasta el presidente escuché decir que el año que viene va a ser un año duro, un año complicado. Pero los hijos de Dios tenemos fe. Al pueblo de Dios le va a ir bien. Le va a ir bien, va a haber bendición. Va a haber bendición, abundancia. Las puertas se van a abrir. Pero para experimentar esto que estamos declarando, hay que profetizarlo, hay que declararlo. Y muchas veces se produce una tensión interna. Usted va a ver que en el momento de dificultad hay una lucha interna, porque está, como siempre decimos, está la realidad y está lo que nosotros creemos. Y eso confronta internamente. Usted tiene una lucha interior. Pero los que tenemos fe tenemos que vencer esa barrera y declarar. Y aún luchar internamente y soltar la palabra. Yo creo en un milagro, yo creo. Insistir, pelear, hasta que usted ve que tiene convicción de lo que está declarando. Ya se rompe la barrera de la duda. Y ahí es donde esa palabra que usted suelta tiene poder, tiene autoridad. Es una lucha interna, por eso hay que insistir. Yo creo, la bendición de Dios se desata. Y muchas veces cuando uno empieza aún a declarar, a soltar lo que uno cree, hay como una confrontación, no solamente interna, como recién le decía, hasta el ejército diabólico, los demonios te confrontan también. Yo he escuchado y me ha pasado a mí que muchas veces uno se levanta en fe, en autoridad y empieza a declarar una palabra sobre algo y parece como que el mundo se te viene en contra. Y hay una parte de verdad de eso. ¿Por qué? Porque hay un conflicto espiritual. El diablo, los demonios quieren desalentar nuestra fe. ¿Entiende esto? Quieren desalentar tu fe y hacer que no declares nunca más nada. Y a mucha gente que le sucede esto, dice, yo no digo más nada, no oro más. No oro más porque desde que empecé a orar por esto y a declarar algo, se me vino el mundo en contra. Pero la idea no es hacer eso, sino avanzar en fe. Los que creemos en Dios no retrocedemos, avanzamos. Y seguir declarando palabra de fe hasta que el milagro se desata, hasta que esa circunstancia adversa comienza a cambiar. Esa es la fe. Y para esto hay un instrumento, hay un don que Dios nos ha provisto a los hijos de Dios. Es la palabra profética. La palabra profética, que uno empieza a proferir fe, a declarar en fe. No lo que uno cree, no es puro optimismo, no es optimismo.
El optimismo es distinto, sirve ser optimista, pero esto es más poderoso. El optimismo no puede cambiar, no puede hacer que acontezca un milagro, pero la palabra profética puede hacer que suceda algo en lo sobrenatural. Amén. Por eso la importancia de aprender a ejercitar el don de la fe. Cuando yo escuchaba, cuando comencé en la iglesia, escuchaba hablar de profecía, tenía una imagen muy mística de la profecía. Pensaba que el profeta solamente era el que tenía una barba larga, andaba de túnica y profetizaba eventos extraordinarios, eventos apocalípticos, eventos mundiales. Y hay una parte de la profecía que tiene que ver con eso, pero también en nuestra vida, en las cosas cotidianas, en las cosas simples, podemos ejercitar el don profético. Ahí en nuestra vida, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Es más, usted personalmente tiene que aprender a usar la palabra profética. Todos los creyentes tenemos que profetizar, todos. La Biblia nos enseña, y lo vamos a ver en este mes, que todos los creyentes tenemos que ejercitar la palabra profética. No solamente es para aquellos que tienen una revelación especial, sino que todos tenemos que declarar en fe lo que queremos que acontezca. Amén. Siempre sujetos a lo que dice la Biblia. Siempre sujetos a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Me entiende? Por ejemplo, para que usted entienda, voy a ser quizás extremista en la explicación, ¿no? Pero yo no puedo profetizar, Señor, la semana que viene voy a saltar un banco y voy a ser millonario. ¿Por qué? Porque no coincide con la palabra de Dios. Es obvio que Dios no quiere que robe un banco. Ahí tengo un problema de codicia y soy ladrón, ¿me entiende? Entonces ahí esa palabra no va a tener efecto porque no coincide con lo que Dios dice en su palabra. Por eso la importancia de que cuando uno declara algo esté alineado a la Biblia, a la palabra de Dios. Si lo que usted declara está alineado a lo que Dios dice en la Biblia, tiene el respaldo absoluto de Dios. Y si usted lo declara con fe, eso va a acontecer. Es una palabra profética. Va a revertir esa situación y va a cambiar cualquier dificultad. Dios la va a revertir. ¿Por qué? Porque fue declarada una palabra de fe. Y hubo un joven que a los 17 años se hizo muy famoso. Es una historia que está en la Biblia y que todo el mundo la cuenta y la conoce aún sin ser creyente, de David y de Goliat. ¿Cuántos han escuchado de David y Goliat? Bueno, un joven que venció a un gigante. Yo les animo que cuando usted lee la Biblia, lea toda la historia. Está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Ahí está la historia completa. A veces uno conoce una parte de esta historia, sabe que con la onda venció al gigante, pero hay todo un trasfondo de lo que pasó en ese momento. El gigante venía provocando a todo un ejército y los desafiaba, que era innecesario pelear una batalla, dos ejércitos, sino que solamente se enfrentara a alguien con él y el que ganaba se convertía esa nación en sierva de la otra nación. Y entonces Goliat desafió durante 40 días al ejército de Israel. Goliat era un soldado filisteo y siempre había guerra entre los filisteos y los israelitas. Pero esa vez dice que durante 40 días los dos ejércitos se ponían allí en el monte Ela, en Israel, se ponían para la batalla y cuando estaban preparados para pelear, salía el gigante de en medio de la multitud y les decía, no peleemos todos, que pelee uno solo conmigo, ¿no? Y era grandote, medía como 4 metros. Y los soldados de Israel eso le causaba un gran temor. Fíjese lo que es una declaración diabólica, cuando el temor se apodera de alguien. Dice que Goliat salía del medio del ejército y decía, que alguien pelee conmigo.
Y así estuvo durante 40 días. Y todo el ejército de Israel estaba escondido, estaba lleno de temor, aún el rey, dice la Biblia. Y hubo un joven que no estaba en el ejército. Era un joven, como era muy chico, su padre lo mandó a llevar comida a sus hermanos que sí eran soldados. Y este era David. David era pastor de ovejas y el padre le dice, andá, llevarle unos panes, unos quesos a tus hermanos, eran 3 que estaban peleando allí en el ejército. Andá, dales de comer. Y dice que llegó David y mientras él llegaba se encuentra con esa situación. Se encuentra que Goliat sale del medio del ejército filisteo y les dice, los desafía, que uno pelee conmigo. El que gana, gana toda la batalla. Y entonces se sorprendió David. Le llamó la atención de 2 cosas. De cómo gritaba el gigante, de cómo desafiaba al pueblo de Israel, pero también le llamó la atención el temor que tenían los demás. Los israelitas, sus hermanos, su familia, estaban aterrorizados de Goliat, el gigante. Y bueno, y vamos a leer esta situación, vamos a leer esta palabra, está en el libro de Primera de Samuel. Lo que vamos a leer es un pequeño párrafo de cómo Dios respaldó a David para vencer a Goliat. Y luego vamos a analizar la importancia de profetizar. Por eso el título de esta predicación, palabra profética en todas las batallas de nuestra vida. Amén. Seguramente usted tiene un gigante que tiene que derrotar, como le pasó a David. Y para eso es fundamental usar la palabra profética. Es fundamental que usted pueda profetizar y soltar una palabra de fe. Es muy importante para vencer cualquier gigante. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos tienen un gigante enfrente en estos días? Bueno, veo un montón de manos levantadas. Bueno, para derribar a ese gigante hay que usar la palabra profética. Es necesario. Y vamos entonces a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 44. Y dijo el filisteo, Goliat, a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Esto le dijo el gigante. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra se quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Es palabra de Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es como puede terminar un gigante cuando provoca a un hijo de Dios. Así es como puede terminar un gigante cuando provoca a alguien que cree en el poder de Dios. Así era David. David no era alguien que no tenía experiencia en la batalla. Nunca había sido un soldado, pero sí tenía experiencia en el respaldo divino. Sí sabía cómo Dios respalda a un hijo de Dios. Sí sabía cómo Dios respalda a aquellos que creen. David eso había aprendido, no como soldado, sino como pastor de ovejas. No como un soldado que estaba en la batalla, pero esa experiencia que él tenía como pastor la pudo usar para pelear contra el gigante. ¿Por qué comparto esto? Porque muchas veces uno trata de, cuando se enfrenta al gigante, ahí aprender. Cuando está ante un problema difícil, ahí llenarse de fe y ahí solucionar el problema. Y lo que nos enseña la Biblia es que esto tiene que ser un ejercicio constante, crecer en fe, crecer en la palabra profética, avanzar y aumentar nuestro crecimiento espiritual, tiene que ser algo constante, para que el día que nos enfrentemos a un gigante, ahí saber cómo lo vamos a vencer. ¿Entiende esto? La importancia de crecer siempre. Muchas veces yo esto lo experimenté cuando estudiaba en secundaria y también lo veo en mis hijos, ¿no? Ya ahora son un poco más grandes, pero cuando ellos estudiaban, 2 días antes de tener que rendir una materia se ponía a estudiar, ¿no? Y esos 2, 3 días querías aprender lo que todo el año no habías aprendido, ¿no? Y uno terminaba tratando de zafar de la situación. Bueno, esta enseñanza también la vemos en el mundo espiritual. Hay gente que no crece en fe. Hay gente que no aumenta y no usa el don profético. Y espera que en el momento que se enfrenta ante un gigante, ahí tener más fe, tener más don de profecía, experimentar milagros. Y es donde te encontrás desarmado. No se puede todo junto, no podés aprender todo lo que durante años tenés que hacer crecer y experimentar. La fe, el poder, la autoridad, la palabra profética. Entonces ahí es donde nos encontramos desarmados. Bueno, a David no le pasó esto, sino todo lo contrario. Él era una persona experimentada. Por eso les digo que los que les gusta leer la Biblia, lean en 1 Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 1, que está toda la historia. David dice y explica: yo he vencido al león, he vencido al oso. Cuando venía una bestia sobre mis ovejas, yo con la honda los mataba. Ya había experimentado, no se puso a aprender a tirar piedras con la honda delante del gigante. Era una persona experimentada y sabía lo que hacía, sabía cómo pelear. Bueno, por esto comparto esta palabra, para que usted ejercite el don de profetizar. No cuando esté delante del gigante, sino que ahora, ante cualquier adversidad, ante temas comunes, simples, quizás no tan graves, o gigantes que no son tan gigantes, usted pueda experimentar y usar la palabra profética y sepa cómo declarar. Amén. Primero tiene que saber, hermano y hermana, que es muy importante que todos nos enfrentamos a palabras proféticas negativas, todos. Si hay alguien que es experimentado en profetizar, pero no para bien, sino para mal, es el diablo, el enemigo. Usted va a ver que siempre te va a tratar de tirar una palabra adversa. Cuando Goliat vio a David, dice que se empezó a reír y vio lo que le decía: ¿qué venís a mí con palos, con ondas? Hoy voy a repartir tu carne a las aves. Le estaba diciendo: te voy a despedazar. Él también estaba profetizando. Así declara nuestro enemigo. Muchas veces los problemas, y aún en nuestra mente,
cuando no somos maduros en la fe, es lo que comenzamos a pensar y a decir, me va a ir mal, me van a cortar en pedazos, este problema me descuartiza. Eso era lo que Goliat comenzó a declarar. Así que primero tenemos que entender esto, saber enfrentar la palabra negativa, saber confrontarla. Amén. Siempre hay una profecía negativa. Fíjese lo que dice la Biblia, cómo Goliat lo desafió. Primer pantalla. Bueno, vencer a nuestro enemigo con la palabra profética es fundamental. Amén. Cuando usted pelee contra un gigante, use la herramienta espiritual. Si hay algo que notamos cuando David comenzó a pelear contra Goliat, fue que le dijo, no vengo con espada y con lanzas. No fue en sus fuerzas, amén, sino fue en el poder de Dios. Así peleamos nosotros nuestra batalla, no en fuerzas humanas, no con recursos humanos, sino en el poder del Señor, amén. Aprendamos a pelear nuestras batallas en el poder del Señor. Aleluya. Como recién les decía, tenemos un enemigo que siempre va a declarar algo contra nosotros. Él se va a encargar de profetizar. Cuando un creyente no usa la palabra profética, cuando un creyente no declara lo que Dios dice, cuando no declara un milagro, va a empezar a escuchar, inclusive a decir, palabras que son profecías negativas y muchas veces hasta diabólicas. Esto le pasaba a todo el ejército de Israel que estaba allí delante de Goliat. Cuando veían el gigante, no solamente decían que iban a perder, sino creían realmente que el gigante los iba a despedazar. Es como una guerra psicológica. Estaban todos vencidos antes de pelear. Eso es lo que el diablo quiere que todos nosotros experimentemos. Estar vencidos antes de presentar batalla. Por eso, hermano, hermana, no se deje derrotar. Pelee la batalla de la fe. Comience a declarar lo que Dios va a hacer en su vida. Cuando David llegó al campamento, se dio cuenta que eso estaba aconteciendo. El gigante, sin pelear, sin mover un dedo, ya estaba ganando la batalla. Hacía 40 días que los estaba provocando y todos estaban llenos de temor. Profecías negativas, declaraciones diabólicas que muchas veces nos deprimen, nos angustian, malas noticias que el diablo se ha encargado de que lleguen a nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que aprender a rechazar. Amén. Todos los que quieran crecer en la palabra profética tienen que aprender a rechazar las malas noticias, los augurios malos y creer en lo que Dios dice. Crean la palabra de Dios. Si Dios a usted le ha prometido algo, eso es lo que debemos declarar. Aleluya. Aleluya. Fíjese lo que le dijo el filisteo. Dijo el filisteo a David, vení y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Muchas veces esa es la provocación del diablo. Así te va a ir. Seguí orando vos. Seguí yendo a la iglesia. Seguí confiando en Dios y mirá cómo te va a ir. Usted no escuche esa voz profética diabólica. Muchas veces en el ámbito espiritual el diablo maneja mejor la palabra profética que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que creemos. Muchas veces es más poderoso él soltando malas noticias sobre nuestras vidas que lo que nosotros creemos en Dios. ¿Por qué? Porque nos falta autoridad y nos falta poder. Un hijo de Dios debe declarar y debe decir lo que cree en el Señor. Debe declarar y debe decir lo que Dios puede hacer en su vida, porque no peleamos con espada, con lanza, sino en el poder del Espíritu de Dios. En el poder de Dios. Aleluya. Aleluya.
Segundo, segundo, tenemos que aprender a vencer al enemigo, declarando lo que Dios puede hacer. Ahí es donde está nuestra victoria, declarar lo que Dios puede hacer. Es muy importante que usted declare lo que Dios puede hacer, siempre, siempre. Y ahí usted no está basado en sus armas, con espada, con lanza. Esa no es nuestra fuerza. En eso, si usted empieza a poner su confianza en las armas comunes que usan los hombres, se convierte en una persona normal. Lo que la Biblia dice de un simple, alguien sin fe, sin recursos espirituales. Y esto es lo que hizo David. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es nuestra victoria. Nosotros no andamos en nuestras fuerzas, andamos en el nombre del Señor. Por eso, después de compartir esta palabra, vamos a hacer una oración profética. Y usted va a decir y va a declarar: yo vengo en el nombre del Señor a conquistar las bendiciones. Yo vengo en el nombre del Señor a recibir un milagro. Yo vengo en el nombre del Señor a vencer a mi gigante. El gigante que tengo delante mío lo venzo en el nombre del Señor. No es con plata, no es con fuerza, no es con recursos, no es con espada y lanza. Eso lo usa la gente que no tiene a Dios. Los que creemos en Dios peleamos nuestras batallas en el nombre del Señor. Así vamos a ir. Así que tenemos que saber bien cuáles son nuestras armas, con qué armas peleamos. Peleemos en el nombre del Señor. Hay una corriente cristiana que pone su confianza en el poder terrenal. Cree que cuanto más recursos económicos tenemos, más poderosos nos convertimos en la sociedad. Y terminamos tratando de ser como Goliat. Yo quiero ser como David, un hombre que confíe en el poder de Dios. Ayer con una hermana que ministramos juntos, hablábamos de, en este congreso del G20, los poderosos de la tierra, gente de mucha autoridad y poder terrenal, pero cada uno tenía el auto la bestia más grande, el ejército más grande, rodeado de cañones, rodeado de armas. Y vos ves con ojos terrenales y decís: ¿cuánto poder hay acá? ¿Cuánto poder? Pero si usted ve con los ojos espirituales, tiene que pensar y decir: ¿cuánto temor hay acá? No tienen poder, tienen miedo de que los maten. Están aterrorizados porque su confianza está puesta en lo terrenal. Si hubiese alguien que confiara en Dios, no tendría necesidad de tener tanto alrededor. Nuestra confianza está puesta en Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Son poderosos terrenales, pero no tienen ninguna autoridad espiritual. Le tienen miedo a la muerte, tienen miedo de morir, de que alguien los mate. Tienen poder terrenal, pero espiritualmente están débiles. Estoy seguro que cualquiera de nosotros que confiamos en Dios podemos andar con más confianza y menos temor que cualquiera de ellos. Así es el poder de este mundo. Así es lo que ofrece este mundo. Tómese de Dios con toda su fuerza. Aleluya, aleluya. No está en recursos económicos, no está en armamento. Nuestra fuerza está en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Para ya terminar, hay 3 cosas que son fundamentales para que usted tenga poder en lo que profetiza. Y las vamos a ver y luego compartimos la Santa Cena. 3 puntos que son fundamentales para que su palabra profética tenga poder. Para que usted hoy pueda vencer al gigante. Amén. Primero,
es fundamental que usted desafíe lo que el enemigo declara. Amén. Ahí es donde el profeta se levanta. Usted debe desafiar lo que el enemigo declara. Goliat dijo, voy a repartir tu cuerpo entre las aves. Eso le dijo a David. David desafió esa palabra profética negativa, destructiva. Y le dijo, yo te voy a vencer en el nombre del Señor. Hoy tu cuerpo va a ser alimento para las aves. Hoy tu cuerpo, aleluya, desafíe lo que Dios, desafíe lo que el diablo dice, desafíe esa falsa profecía, desafíe a esa mentira, desafíe con lo que usted cree que Dios va a hacer. Desafíe la mala noticia, desafíe el mal diagnóstico con una palabra profética, desafíe el problema que usted tiene, el gigante que está delante suyo, desafíelo con una palabra profética diciendo, el Señor me va a dar la victoria, yo creo en Él me saca de esta situación, Él me saca, Él me da la victoria, aleluya. David era chiquitito, pero era poderoso, porque Goliat le dijo, hoy te voy a dar de comer a las aves del campo. Y David le dijo, hoy las aves del campo te van a comer a vos y a todo el ejército filisteo. No se achicó, duplicó la apuesta, no se tomó de esa mala noticia y se llenó de temor como todos los demás, sino creyó en lo que Dios podía hacer. Así que primer paso, desafíe aquello que el diablo le está diciendo. Lo que está en tu mente, que te dice te va a ir mal, vas a fracasar, se viene un gran problema, va a ser duro, te voy a hacer sufrir. Lo que te preocupa, desafíelo declarando palabra de Dios, declarando una palabra profética. Segundo, es muy importante invocar el poder de Dios y no nuestras fuerzas. Cuando profetizamos, no vaya con sus fuerzas. No diga sí porque yo oro mucho y me va a ir bien. Porque yo soy un buen cristiano y me merezco la bendición de Dios. No, siempre humillado. Porque tengo plata y lo voy a solucionar. No. Una porque no tenés plata y la otra. Así que no arranques con tu fuerza no, porque me la banco. No, eso dicen los hombres, los machistas, que están basados en su propio orgullo y un día eso se quiebra. No, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Nunca en nuestra fuerza, sino siempre en el poder de Dios. Los que somos cristianos siempre estamos bajo las alas del Omnipotente, confiando en Dios. Es más, trata nunca de salirte de las alas del Omnipotente. Hace un rato me contaba la madre de un hijo que su hijo cree en Dios, pero ahora los negocios le empezaron a ir bien. Empezó a prosperar. ¿Y sabe qué le pasó? Se empezó a llenar de orgullo. Ya anda confiando más en la plata que confiando en Dios. Bueno, te empezás a salir de las alas del Omnipotente y ya te pensás que las victorias son tuyas y en tu fuerza y no en el Señor. Todo lo contrario. Cuando estés delante del gigante, tené en cuenta esto. El gigante, si quiere, te puede cortar en pedazos. Pero no estamos solos, el Señor está con nosotros. No estamos solos, esa es la victoria, siempre con Dios, siempre con Dios. Aleluya. Nunca declares algo basado en tus fuerzas, basado en tu experiencia, basado en tus recursos. Siempre declara algo tomado del poder de Dios. No somos personas comunes, somos personas que confiamos en el Altísimo.
Y tercero, y con esto todos juntos vamos a profetizar, magnificar el nombre de Dios. Magnificar, levantar el nombre de Dios. Este era el propósito. David entendía que no era para hacerse él famoso, no era para que se hable de él. David entendía que esa batalla ganada era para que todos glorificaran a Dios. Por eso dijo, y todo el mundo verá que Jehová de los ejércitos es poderoso. Hermano, si algo va a pasar en tu vida es para levantar el nombre del Señor. Aleluya. Nunca te olvides de darle la gloria a Dios. Nunca te olvides de darle la gloria a Él. No es en nuestras fuerzas. Iglesia, siempre dándole la gloria y magnificando el nombre del Señor. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Nosotros somos pequeños, tenemos poca fuerza, pero en Él somos poderosos. Contamos con el respaldo de Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y nunca nos olvidemos que sin Él no éramos nada. Nunca nos olvidemos que sin Él estábamos destruidos, pero con Él somos poderosos. Por eso siempre darle la gloria a Él.